organización celular, la membrana citoplasmática, el núcleo y el citoplasma. Entonces, para dar una breve introducción, vamos a recordar que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos multicelulares. La misma se encuentra compuesta por el núcleo, el citoplasma y está recubierta por la membrana plasmática que delimita la misma. Podemos encontrar pleomorfismo celular, esto quiere decir que podemos encontrar diferentes variaciones en cuanto a la forma y el tamaño de la célula en todo el organismo. De tal manera tenemos que en cuanto al tamaño, las células oscilan en promedio entre 10 a 30 micras, inclusive pudiendo llegar células más grandes como el óvulo, que llegan a medir hasta 150 micras. En cuanto a la forma, vamos a tener que puede depender o bien de la función de esa célula o del medio en el que se encuentra la misma. ¿Esto qué quiere decir? En cuanto a la función, podemos tener que las células pueden ser alargadas, como en el caso de las células musculares, que cuando van a ejercer su contracción se acortan en sentido longitudinal y ejercen su función, o en el caso de las células que presentan largas prolongaciones para comunicarse o conectarse y enviar impulsos hacia otras células lejanas, como en el caso de las células nerviosas. Esto en cuanto a la forma en base a la función. Ahora bien, podemos tener que, según el medio en el que la célula se encuentre, podemos tener diferentes formas. Un ejemplo de esto es cuando la célula se encuentra suspendida en un medio líquido, puede adquirir una forma redondeada. Tal es el caso de las células sanguíneas, que por lo general tienen esa forma. Y otro ejemplo de esto es cuando las células se agrupan y forman tejidos o epitelios, y esto, como las células que están adyacentes a ella o circundantes van a ejercer presión sobre la misma, van a hacer que esta célula tome o adquiera una diferente característica en cuanto a su forma, que por lo general puede ser cúbica, puede ser poliédrica, entre otras cosas. También es importante destacar, tenemos diferentes funciones que posee la célula, que las podemos conseguir en este momento como las propiedades. Entonces, podemos tener propiedades de absorción, que no es más que la capacidad que tiene esa célula de absorber los nutrientes o partículas desde el medio externo hacia ella. Tenemos propiedades de secreción, que es la propiedad o la capacidad que tiene esa célula para producir a partir de macromoléculas un producto en específico y llevarlo hacia la superficie o hacia el exterior, de tal manera secreta. A diferencia de esta de la excreción, que en la excreción no es más que la célula que está eliminando sus productos de desecho. Igualmente podemos tener funciones de irritabilidad, que es la capacidad que tiene la célula de reaccionar frente a un estímulo, que por lo general se puede encontrar en todas las células del organismo, pero es mucho más marcada en las células nerviosas. De igual manera, la conductividad, que es la capacidad que tiene la célula para transmitir este impulso hacia células lejanas, células adyacentes, en este caso es particular de las células nerviosas. En cuanto a la contractilidad, como les estaba explicando anteriormente, es esa capacidad que tienen las células que son de forma alargada para cortarse en su sentido longitudinal y poder ejercer cierta función. Y en cuanto a la reproducción, es esa capacidad que tiene la célula para dividirse y poder regenerar diferentes tejidos. Continuando, aquí podemos ver una microfotografía o un esquema de la célula como tal, donde podemos observar, aquí está el puntero, podemos observar la membrana plasmática que la delimita, ¿ok? Podemos observar el núcleo, que en este caso se encuentra hacia el centro de la célula, y alrededor de ese núcleo y delimitado por la membrana plasmática podemos encontrar el citoplasma, dentro del cual podemos encontrar diferentes organelas, tanto membranosas como no membranosas, que podemos hablar de estas más adelante. Estas microfotografías son para evidenciar o para hacerles recalcar las diferentes formas que podemos tener las células, como les estaba comentando anteriormente. En esta podemos observar, en caso de frotis sanguíneo, las diferentes células que podemos encontrar ahí, como en el caso de los eritrocitos y los linfocitos que, como les estaba comentando anteriormente, por lo general tienen una morfología redondeada. Otro tipo de forma puede ser la forma plana, que se ha de evidenciar principalmente de algunos epitelios, como los epitelios escamosos, y también podemos encontrarlo en los endotelios. También podemos encontrar células de características fusiformes o venosas, como es el caso de los fibroblastos y las células musculares lisas, que podemos observar en esta microfotografía. De igual manera, en los epitelios podemos conseguir formas cilíndricas y formas cúbicas. De igual manera, podemos conseguir formas poligonales, como es el caso de los hepatocitos, y células estrelladas, como en el caso de las neuronas. Esto más o menos como para recordar las formas celulares. Ok.
Ahora bien, continuando con esto, es importante resaltar que las células, cuando tienen funciones y estructuras similares, se van a organizar entre ellas mismas para formar tejidos. Y estos tejidos, a su vez, se van a organizar para formar los órganos que van a cumplir las diferentes funciones en el organismo. Entre los 4 tejidos básicos vamos a encontrar el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Y a su vez vamos a tener especializaciones, en tal caso del tejido conectivo, como lo sería el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido adiposo y el tejido sanguíneo. Es importante mencionar igualmente que alrededor de esta célula vamos a conseguir la matriz extracelular, que va a depender igualmente del diferente tipo de tejido. Por lo general, esta es mucho más llamativa en el tejido conectivo. Esta matriz extracelular está compuesta principalmente por ciertas macromoléculas, como lo son los glucosaminoglucanos, proteoglicanos y lipoproteínas, las cuales van a interactuar entre sí y con las fibras, tanto elásticas como fibroactivas, para formar toda esta matriz extracelular. Es importante resaltar que además estas moléculas, macromoléculas, son producidas por las mismas células de este tejido conectivo y entonces son las que van a formar esta matriz. Okay. En esta fotografía podemos evidenciar el tejido conectivo, lo podemos evidenciar fibroblastos y toda esa matriz extracelular que está conformada como les estaba comentando anteriormente. De igual manera, los diferentes tejidos del cuerpo, donde podemos conseguir los 4 principales como el epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Y otros que se forman parte del tejido conectivo, como lo son el tejido cartilaginoso, el tejido adiposo, el tejido óseo y la sangre. Ya habiendo finalizado con esta parte, vamos a andar ahora al tema y empezaremos con la membrana plasmática. Como les comenté, es aquella que delimita a la célula. Esta tiene un espesor variable entre 8 a 10 nanómetros. Vamos a conseguir que se encuentra compuesta por una bicapa de lípidos anfipáticos, colesterol y proteínas, que pueden ser tanto integrales como periféricas. Y esto va a depender de si atraviesan o no por completo esta membrana plasmática. Igualmente vamos a tener que los hidratos de carbono se pueden unir a los lípidos para formar glucolípidos o a las proteínas de esta membrana para formar glucoproteínas, como es el caso de glucocáliz. De igual manera, vamos a tener que las proteínas, tanto periféricas como las integrales, pueden tener diversas funciones. Entre ellas, las más importantes van a tener funciones como receptores para aceptar un ligando en específico. También pueden tener función de canal para permitir el paso de ciertos iones y moléculas, como proteínas ligadoras estructurales principalmente, que van a unir el citoesqueleto bien con la matriz extracelular o con sus células adyacentes. Aquí podemos observar igualmente en este esquema la membrana plasmática, donde, si pueden evidenciar, está compuesta por una bicapa de lípidos que, como les estaba comentando, son anfipáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen 2 extremos, tienen 2 porciones, tienen una porción hidrofílica y tienen una porción hidrofóbica. Por lo general, la porción hidrofílica está compuesta por las cabezas polares de estos fosfolípidos, ¿sí? Que están compuestas por glicerol. Estas se van a encontrar en la superficie tanto externa como interna de la membrana. Y hacia el interior de la misma vamos a conseguir las colas de estos fosfolípidos, principalmente compuestas por ácidos grasos tanto saturados como insaturados. Y en el medio de estas colas podemos conseguir moléculas de colesterol que van a tener la función de brindar rigidez a esta membrana plasmática. De igual manera, podemos ver algunas proteínas que se están uniendo a las proteínas de la membrana, formando las glucoproteínas, y otras que se están uniendo a los lípidos, formando los lípidos. De igual manera, podemos observar en este caso una proteína transmembrana o una proteína integral que, como les estaba comentando, atraviesa por completo esta membrana plasmática. Y el caso de una proteína periférica que solamente se encuentra en un extremo de esa membrana, ya sea en el extremo interno o en el extremo externo. Desde el punto de vista práctico, para llevar todo esto a la parte práctica y a lo que nos pueda competir, podemos tener el caso, un ejemplo, en el caso de la inmunohistoquímica, donde vamos a tener que esta es una herramienta que se utiliza muy frecuentemente y consiste en la utilización de anticuerpos que van a marcar diferentes antígenos. En este caso, podemos conseguir el ejemplo de la ecaderina. La ecaderina no es más que una proteína transmembrana, como les estaba comentando anteriormente, que se encuentra implicada en la adhesión celular y en el mantenimiento de la polaridad de la célula. Por lo general, la ecaderina, en la parte práctica, se usa para diferenciar el carcinoma lobular del carcinoma ductal, que en el carcinoma lobular se van a perder esas conexiones que tiene la célula, por lo tanto, no se va a marcar, en este caso, con inmunohistoquímica. Continuando,
vamos a hablar ahora del núcleo. El núcleo no es más que el compartimiento central, el cual se encuentra limitado por una membrana y que va a contener la información genética del individuo, así como toda la maquinaria para poder transcribirlo, para poder codificarlo. Este se va a encontrar formado por, igualmente, una capa, que sería la membrana nuclear. De igual manera vamos a conseguir el nucleolo, la cromatina y el nucleoplasma, que ya hablaremos un poco más adelante. En cuanto a la cromatina, es importante mencionar que podemos tener dos tipos de cromatina, bien sea eucromatina o heterocromatina. Entonces, en cuanto a la eucromatina, vamos a tener que es la cromatina laxa, que es la que está activa y se encuentra desdoblada para leerse y transcribirse. De tal manera, vamos a observarla en las células que son metabólicamente activas, como es el caso de los hepatocitos. Vamos a observar en esta microfotografía, vamos a evidenciarla más como una sola clara que no se está tiñendo por completo con la metoxilina. Y en el caso de la heterocromatina, es aquella cromatina compacta que no se está transcribiendo, es decir, que no está activa, ¿ok? Y la podemos conseguir principalmente en células que son no tan activas o metabólicamente inactivas, como sería el caso de los linfocitos pequeños circulantes o en el caso de los espermatozoides. De igual manera, en cuanto a la parte práctica, es importante mencionar que nosotros normalmente utilizamos ciertas tinciones para ver las células en microscopía óptica. Dentro de estas tinciones podemos conseguir la hematoxilinosina. Es importante destacar por qué el núcleo se tiñe con hematoxilina. ¿Qué sucede? La hematoxilina es un colorante principalmente básico que tiene grupos catiónicos. Estos van a actuar principalmente con los grupos fosfatos que están cargados negativamente en los ácidos nucleicos y son los que van a reaccionar y le van a dar esa coloración característica al núcleo. Y en especial a la heterocromatina, que es la que se está tiñendo en este caso. En este esquema podemos evidenciar igualmente el núcleo celular con las partes que les estaba mencionando anteriormente. Vamos a tener que estar recubierto igualmente por una envoltura nuclear que está formada por dos capas. Una membrana interna que se continúa con la lámina nuclear y una membrana externa que se va a continuar con el retículo endoplasmático rugoso y de tal manera podemos conseguir que adosada o adherida a esta membrana podemos conseguir algunos ribosomas. También es importante destacar que esta membrana celular o esta envoltura nuclear se encuentra perforada por los poros nucleares, que son los que van a permitir el paso de ciertas macromoléculas, en el caso del ARN. En este caso también podemos tener el nucleolo, que no es más que una zona pequeña dentro del núcleo que va a contener igual material genético en forma de ADN, pero que va a estar transcripcionalmente como ARN ribosomal. Además va a contener proteínas para todas las, va a contener las proteínas que se pueden utilizar en el caso cuando se está el ciclo celular, cuando se está formando el ciclo celular. Igualmente podemos conseguir en este caso la eucromatina, que como la podemos evidenciar aquí, es una eucromatina que está desdoblada, una cromatina que está desdoblada, ¿ok? Y la heterocromatina, que son estos acúmulos de cromatina que se encuentran compactos, que son aquellos que no se están leyendo. De igual manera, desde el punto de vista práctico, en el caso de la inmunohistoquímica, un marcador importante desde el punto de vista nuclear serían los receptores hormonales, en este caso el receptor de estrógeno, ya que este receptor es una proteína de la superfamilia de los receptores nucleares. De tal manera se puede utilizar para, en el caso para determinar el cáncer, ¿no? Si tiene respuesta frente al tamoxifeno u otros antiestrógenos. Y se va a decir que este se tiñe de forma positiva cuando hay tinción nuclear, porque como les estaba mencionando anteriormente, es una proteína específica de los receptores nucleares. Ok, continuando, hablaremos ahora del citoplasma. El citoplasma no es más que esta zona, como les estaba comentando, que anteriormente está limitada por la membrana plasmática y en su centro se encuentra el núcleo. En ese citoplasma van a ocurrir la gran mayoría de los procesos metabólicos porque aquí es donde se encuentran las organelas. Va a estar compuesto por una matriz o una solución acuosa que está formada por algunos iones inorgánicos y macromoléculas. Además es importante mencionar que dentro de este citoplasma vamos a conseguir, inmerso en este citoplasma o citosol, encontraremos el citoesqueleto, algunas inclusiones y las organelas. Desde el punto de vista práctico, con las tinciones vamos a tener que la eosina es un colorante principalmente de tipo ácido, por lo que está cargando negativamente. Y este
tiñe al citoplasma principalmente por los grupos catiónicos que se encuentran en los grupos aminos de las proteínas. Esto va a hacer que adquiera esta coloración rosada. El citoplasma puede variar igualmente entre diferentes células. Hay algunas células que podríamos evidenciar que tienen mucho más citoplasma que otros. En la microfotografía igualmente podemos evidenciar algunas células cilíndricas, un epitelio pseudoestratificado, donde podemos evidenciar esta zona rosada que corresponde al citoplasma. De igual manera, desde el punto de vista práctico, en el caso de la inmunohistoquímica, un marcador importante que sería la citoqueratina. En la inmunohistoquímica son anticuerpos monoclonales, anticitoqueratina AE1 y AE3, que son altamente específicos, en tal caso para las células que son de tipo o de estirpe epitelial. ¿Ok? Estas citoqueratinas son proteínas intracitoplasmáticas, principalmente en el caso del citoesqueleto forma parte de los filamentos intermedios. Y vamos a tener que se usa principalmente para tener reactividad en los epitelios y en la mayoría de los carcinomas. Por su atención, muchas gracias.